Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, soy fotógrafo profesional, también soy formador y en este canal de YouTube hablamos de fotografía, de cultura visual y de todo lo que nos motiva a salir a la calle cámara en mano a buscar nuestra visión fotográfica. En este vídeo quiero explicar o al menos dar mi opinión sobre por qué no existe el concepto ser el mejor, al menos en fotografía o en general en el mundo artístico. Hay que pensar que el arte es algo subjetivo y a mí me gusta mucho compararlo con el mundo de la música, porque a todos nos ha pasado que de repente un día nos levantamos y escuchamos la canción de un grupo que no habíamos escuchado jamás y que de repente nos encanta, nos vuelve locos, nos enamora y pensamos automáticamente esto es lo mejor que he escuchado en mi vida. Y al día siguiente, o a la semana siguiente, escucho una canción de otro grupo que no había escuchado nunca y pienso, madre mía, qué locura, es que esto es impresionante. Y se me ha olvidado que hace un tiempo había considerado a otro el mejor del mundo y ahora me parece que lo mejor de lo mejor es lo que acabo de escuchar. En el mundo de la fotografía, yo creo que todo el mundo que estáis viendo este vídeo tenéis un grupito de fotógrafos que consideráis los mejores de la historia. Ya sea fotografía de paisaje, de calle, de retrato, bueno, todos tenemos como un grupito de lo mejor de lo mejor. De hecho, hay muchos de ellos que parece que coinciden y que nos repetimos y leemos por internet, investigamos por ahí y parece que al repetirse esos nombres pues nos autoconvencemos de que vaya, si están ahí, pues es que deben ser los mejores. Y nos lo continuamente decimos a nosotros mismos y al final terminamos considerándolos como los más grandes. Y en realidad eso no es así, porque es verdad que si te analizas un poquito tu progresión como fotógrafo, seguro que coincides conmigo en que a lo largo de ese camino que es la fotografía, has ido avanzando en tu visión fotográfica y has ido encontrando diferentes inspiraciones, diferentes referencias, diferentes fotógrafos que has visto y que te han vuelto absolutamente loco, te han volado la cabeza. De hecho, yo mismo me he encontrado muchas veces diciendo, madre mía, este fotógrafo es lo mejor que he visto en mi vida. Y al cabo del tiempo, pues como hemos dicho con la música, he encontrado otro fotógrafo que he dicho, Dios mío, no me puedo creer lo que hace esta persona. Y estas afirmaciones no son más que ilusiones que nos montamos en nuestra cabeza porque están fuera de cualquier criterio objetivo. Son criterios totalmente subjetivos del momento en el cual he descubierto ese fotógrafo, he descubierto el trabajo de esa fotógrafa y me ha vuelto loco en ese momento. No encuentro ningún criterio cuantitativo que me diga por qué este fotógrafo es mejor que este otro. Es lo mismo que si hablamos de pintura. ¿Quién es mejor? ¿Velázquez o Goya? ¿Quién era mejor pintor? ¿Murillo o Sorolla? De nuevo, todo se basa en un criterio muy subjetivo que nos montamos en nuestra cabeza y que va en función del momento en el que nos encontramos, en el momento en el que nosotros nos enfrentamos a esa obra, porque al final tenemos que pensar que igual que los artistas, los fotógrafos realmente poco influimos en lo que las personas o el público piensan de nosotros o de nuestra obra. Realmente nosotros intentamos sacar lo mejor de nosotros mismos en cada fotografía, intentamos que cada foto transmita lo que nosotros queremos que transmita, pero a partir de ahí no influimos absolutamente en nada, lo mismo que la pintura, escultura y demás artes. No tenemos más influencia. Incluso te diría que en ocasiones ocurre solamente todo esto, este maremoto de opiniones y sensaciones con un mismo fotógrafo. Muchas veces ves una fotografía de un determinado fotógrafo y piensas que no se puede hacer nada mejor. Sin embargo, la siguiente fotografía de ese mismo fotógrafo prácticamente no te llama la atención, no te aporta nada. ¿Qué quiere decir? ¿Que ha bajado la calidad de ese fotógrafo? Bueno, en realidad no. Simplemente que la sensibilidad que el fotógrafo transmitió en una de las fotografías se alineaba mucho más o mucho mejor con la sensibilidad de tu momento que has visto esa foto. Mientras que en la otra fotografía, la sensibilidad del fotógrafo cuando la tomó y cuando decidió lanzarla al público, pues no se ajusta a esos criterios subjetivos que tú tienes en ese momento para valorarla. Y todo esto, estos criterios personales de cada uno, el pensar que esa fotografía primera era mejor que la segunda y que ese fotógrafo antes lo hacía mejor que después, realmente es un criterio muy egocéntrico porque lo basamos en nuestro propio criterio personal, que no tiene mayor validez que para nosotros mismos. Porque obviamente todos expresamos nuestra opinión, todos tenemos una opinión en base a criterios personales, pero realmente no podemos considerarnos que esa opinión sea absoluta ni que valga para todo el mundo. No somos los mayores críticos del mundo porque personalmente creo que es imposible. Como mucho podemos considerar que hay personas
que por su trabajo, por su profesión, por su estudio a lo largo de los años, tienen una opinión muy formada a través de ver innumerables fotografías, estudiar innumerables cuerpos de obra de fotógrafos, una opinión que les hace tener un argumento o un argumentario para considerar por qué una fotografía tiene un valor mayor que otra o por qué un fotógrafo tiene un nivel superior a otro. Y sin embargo, puede que se equivoque y puede que tú tengas razón, porque los criterios que tú tengas para considerar que un fotógrafo te encanta y te enamora, es posible que no tengan nada que ver con los criterios académicos, por decirlo de algún modo, que esa persona tan formada te ha podido decir. Y esto en fotografía se ve mucho, porque lógicamente la fotografía es un arte que se basa en una técnica para la cual nosotros conseguimos nuestras fotografías, igual que hay una técnica para pintar, una técnica para esculpir, una técnica para realizar todo tipo de expresiones artísticas. Esto es la base de cualquier cosa. Pero la técnica solo es una parte, incluso te diría que es una pequeña parte del global de la obra. En una fotografía, como en cualquier obra artística, entran en juego muchos más aspectos en los cuales nosotros podemos interpretar para dar una valoración, sea personal para nosotros mismos o pública en un formato escrito, grabado o como sea. Estos puntos son muy subjetivos y los vamos a ver ahora, pero realmente es como si nosotros quisiéramos cuantificar la obra o una obra concreta de un artista, porque muchas veces podemos ver listado de los mejores pintores de una determinada época o de un determinado estilo. Lo aplicaríamos a la fotografía también. Y, por ejemplo, podemos encontrar lugares donde digas Caravaggio era un 9 sobre 10 y Rivera era un 8 sobre 10. Bueno, ¿en base a qué? ¿Cómo cuantificas eso? Podemos coincidir, eso sí, que cuando una fotografía no nos transmite nada, cuando con su composición no vemos que apoye ninguna idea que hay detrás, cuando el contenido no es nada interesante, coincidimos en que realmente no es una buena fotografía. Pero también os digo que puede ser que eso ocurra a día de hoy, pero que dentro de unos años los criterios artísticos, las corrientes de opinión, hayan cambiado o hayan evolucionado hacia un lugar en el cual de repente echemos la vista atrás y vemos que el trabajo de ese fotógrafo pues realmente era muy valioso. Y esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Al propio Cristóbal Lara, uno de los fotógrafos españoles más reconocidos de la historia de la fotografía moderna, le ocurrió. En sus días, Cristóbal Lara realizaba un trabajo muy concreto con una visión fotográfica muy personal, la cual, la verdad es que recibió muchos desdenes y muchos desplantes de compañeros de profesión que no entendían muy bien su forma de fotografiar y de expresar lo que él veía. Realmente Cristóbal Lara tenía unas influencias que no eran las cotidianas en lo que era la fotografía española de aquellos años y por tanto no entendía el global de los contemporáneos, realmente cómo se expresaba fotográficamente este gran fotógrafo. No fue hasta años después en los cuales Cristóbal Lara encontró el reconocimiento de su propia obra y viendo cómo realmente sí que su forma de mirar, su forma de fotografiar tenía un valor artístico muy grande. De nuevo, que te guste más o te guste menos la obra de Cristóbal Lara es problema tuyo, no de Cristóbal Lara. Por todo esto, creo que como fotógrafos lo único que podemos hacer, y de hecho debemos hacer, es pelear por encontrar nuestra propia voz, nuestra propia visión fotográfica, concentrarnos en ella, ser conscientes de ella y utilizarla para transmitir lo que nosotros como personas, como artistas, queremos transmitir. Ahí acaba nuestra influencia, porque ya solo el tiempo y el público va a decir, va a dictaminar si realmente somos fotógrafos con valor, nuestras fotografías tocan a la gente o no las tocan. Lo que para mí está claro es que si fotografiamos para conseguir me gustas, seguidores, para seguir la corriente trendy del momento de la red social de moda, realmente vamos a tener un problema, porque no vamos a hacer más que repetir esquemas o patrones que un montonazo de fotógrafos y fotógrafas del mundo están intentando hacer simplemente para perseguir esa fama efímera que nos da las redes sociales y que hace que terminemos sepultados por multitud de fotógrafos que hacen exactamente lo mismo que nosotros. Es decir, al final tenemos que pelearnos con todo el mundo y con nosotros mismos para conseguir que nuestra voz, al menos, sea lo más única posible, que ya es difícil de por sí. Con los años terminas dándote cuenta que ser considerado el mejor en algo es una mera concepción social. En estos términos en los que no se pueden cuantificar el valor
de una obra o de otra, la verdad es que pelearte con todo esto es un sinsentido. Está claro que podemos encontrarnos con un grupo de personas que a lo largo de su trabajo, a lo largo de su vida, han creado un cuerpo de obra, el cual se ve que tiene una consistencia, que tiene una intención, que ha pasado por etapas, pero que al final nos quiere transmitir cosas y que han marcado un camino, han marcado la evolución de un arte, en este caso fotográfico, relativamente moderno, en el cual pues muchos nos hemos ido basando y hemos ido aprendiendo de ellos para seguir evolucionándolo. Pero no podemos afirmar que estas personas sean mejores que otras que no han sido tan conocidas por una u otra circunstancia simplemente porque no la conocemos. Y porque realmente en un mundo en el que ahora parece que todos podemos ser conocidos a través de redes sociales, etc., no valoramos tanto porque precisamente haya otras personas que no conozcamos o que no hayamos descubierto o que los algoritmos hayan sepultado. Realmente, cuántas grandes artistas y grandes artistas estaremos por descubrir. En mi caso, ya os lo he explicado, de repente escucho canciones que me vuelven loco y que creo que son los mejores momentos de mi vida musicales, y que hay grupos que digo, pero ¿cómo es posible que esto no triunfe a nivel universal? Bueno, porque solamente puede que me guste a mí y a 5 más, pero bueno, es suficiente, ¿no? Al final ha conseguido ese artista tocarme de una determinada manera que, vaya, la verdad es que seguro que si lo supiera, pues posiblemente le llegará a emocionar. Lo mismo me sucede con grandes fotógrafos. Por ejemplo, no podemos afirmar con rotundidad que Cartier-Bresson es el mejor fotógrafo de la historia de la fotografía. Es que no podemos, porque no es verdad. Sí que es cierto que es uno de los más influyentes y que más respetados, sobre todo porque además fue uno de los que colaboró para formar una de las agencias de reportaje, como era Magnum, que ha marcado la tendencia en lo que a reportaje y fotografía moderna es en nuestros días y que sigue manteniéndose, ¿no? Entonces, claro, al final lo valoramos desde un punto de vista no solo como artista, como fotógrafo, sino como contribuidor al arte y a la educación fotográfica, porque muchos hemos aprendido de lo que él hizo. Pero había coetáneos antes y después de Cartier-Bresson que también podemos considerarlos como los mejores fotógrafos de la historia para nosotros o para el momento en el cual los hemos descubierto. Valorar todo esto es muy complicado. Y por eso yo, personalmente, hace muchísimo tiempo que me quité de la cabeza ese concepto del mejor fotógrafo del mundo, de lo que sea. Yo mismo no pretendo ser el mejor fotógrafo del mundo, ser el mejor fotógrafo de Europa, de España, de Zaragoza, de mi bloque. No lo pretendo, sinceramente. Yo lo único que hago es ofrecer mi obra, exponer mi obra, ya sea en internet o en otros formatos físicos. De tal manera que sean el reflejo de mi sensibilidad como artista, que transmitan mi forma de ver un momento, una escena, un lugar, que sea un espejo de lo que he aprendido a lo largo de mi vida, de lo que he visto, de lo que me ha gustado, de lo que me ha tocado, y que todo eso se junte en una fotografía o en un cuerpo de obra que también pueda tocarte a ti, que coincida mi sensibilidad como fotógrafo con la tuya como espectador. Y puede ser que haya alguna fotografía que consideres que es la mejor fotografía que has visto nunca, y al mismo tiempo haya otra persona en el otro punto del mundo que considere que esa misma fotografía sea una mera fotografía del montón o una mala fotografía que ni siquiera merezca la pena un microsegundo de su tiempo. ¿Y qué más da? El fotógrafo propone y el público dispone. Creo que tenemos que profundizar en nuestra visión fotográfica, en fotografiar en función de lo que creemos, de lo que necesitamos, de lo que hemos aprendido en el punto en el que estamos, a intentar hacerlo lo mejor posible siempre, pero en función de lo que nosotros consideramos que tenemos que hacer. Esta es la base de la creación artística, y además seguir nutriéndonos, seguir aprendiendo, seguir experimentando, seguir buscando inspiraciones, seguir saliendo a la calle con la cámara en mano en busca de ese ideal que a veces solamente vive en nuestra imaginación, pero que ese hecho de intentar llegar a conseguirlo hace que nos motivemos para alcanzarlo. Qué bonita es la fotografía, ¿verdad? Espero que te haya gustado este vídeo. Por supuesto, vas a encontrar en mi perfil de Instagram, en @robertomasf, parte de mi obra fotográfica en la que puedes, por supuesto, visitar. También en mi página web, en robertomasfoto.com. Y además te recuerdo que ya han arrancado en este año los talleres de inmersión en fotografía de calle en diferentes ciudades. No te lo pierdas, echa un vistazo en mi web, en robertomasfoto.com, en el calendario de talleres, porque allí encontrarás más información y la reserva de plaza. Si no puedes venir, tienes los cursos online de fotografía de calle y de composición fotográfica. Nos vemos.